¿Y si te dijera que alguien cayó desde más de 10.000 metros y sobrevivió? ¿Qué tan alto podrías caer tú antes de que sea imposible salir vivo? Desde un simple tropiezo hasta una caída letal, hoy vamos a descubrir en qué punto exacto del cuerpo humano deja de tener una segunda oportunidad. Y la respuesta te va a sorprender. Caerse es una experiencia tan común que rara vez pensamos en lo peligrosa que puede ser. Pero cuando hablamos de altura, la gravedad no perdona. A cada metro que sumas, tu cuerpo acumula más energía, hasta que, en cierto punto, ya no se trata de una caída, se convierte en una sentencia. A los 60 metros alcanzas lo que se conoce como velocidad terminal, unos 200 kilómetros por hora en caída libre. A partir de ahí ya no aceleras más, solo caes más tiempo. Y la pregunta ya no es si vas a sobrevivir, sino cómo vas a impactar. Este video no promueve riesgos ni retos estúpidos. Es un análisis serio, basado en datos reales, sobre los límites de resistencia del cuerpo humano. Vamos a recorrer nivel por nivel desde un simple tropiezo hasta caídas tan extremas que el cuerpo literalmente se desintegra por dentro. Y al final descubrirás hasta qué punto la ciencia no puede explicar por qué algunos sobreviven y otros no. Nivel 1. Medio metro, el tropiezo típico. Medio metro puede parecer una altura ridícula. ¿Quién se va a lastimar cayendo desde ahí? Pero justo ahí está la trampa. Es tan cotidiano, tan normal que lo subestimamos hasta que pasa. Te tropiezas con la pata de la cama, te resbalas en el baño, simplemente pierdes el equilibrio al ponerte los calcetines y de pronto estás en el suelo, con un ardor en la espinilla que te hace ver estrellitas. Aunque parezca imposible, tu cuerpo puede lesionarse desde esta distancia tan corta, no por la fuerza del impacto en sí, sino porque muchas veces no estás preparado para amortiguar la caída. Si caes de lado, puedes golpear la cabeza contra una esquina o lesionarte la muñeca al intentar frenar con la mano. Incluso un pequeño mal ángulo puede convertir medio metro en una visita al hospital. En Japón, por ejemplo, se reportan cada año más de 20.000 atenciones médicas por caídas de menos de un metro. Y no son solo raspones, se han registrado fracturas de nariz, esguinces de muñeca e incluso traumatismos craneales leves. Y esto no solo aplica a niños o personas mayores, cualquiera puede tener un mal día, un mal paso o un suelo demasiado resbaloso. Pero en el caso de los adultos mayores, el riesgo se multiplica. Una caída desde medio metro puede causar una fractura de cadera que no solo duele, puede cambiarte la vida. Así que sí, el primer nivel de caída no da miedo por la altura, da miedo por lo inesperado, porque la gravedad no necesita altura para recordarte quién manda. Nivel 2, 1 metro, donde el cuerpo empieza a quebrarse. 1 metro, lo que mide una silla, una cama alta, una simple mesa. Pero parece poca cosa hasta que caes desde ahí sin control. Y es ese punto donde el cuerpo humano empieza a demostrar que no fue diseñado para el impacto. En una persona sana y joven puede ser solo un golpe doloroso, tal vez un moretón, pero si caes mal, de lado o con el brazo extendido, lo que viene puede ser una fractura limpia de muñeca, un codo dislocado o un esguince que te deja fuera de combate por semanas. Y para los adultos mayores, caer desde 1 metro es una amenaza seria. Aquí comienzan las fracturas de cadera, las lesiones craneales y los traumatismos que muchas veces no se sienten al instante, pero horas después pueden ser mortales. No exagero, hay personas que se levantan tras una caída, se sienten bien y mueren por una hemorragia interna silenciosa. Lo más engañoso de esta altura es que viene disfrazada de normalidad. Una caída de la cama, un mal paso bajando un escalón, pararte sobre una silla para cambiar un foco, cosas cotidianas que hacemos sin pensar y que puede terminar en cirugía. Según datos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, más del 60% de las fracturas de cadera en adultos mayores ocurren por caídas desde alturas inferiores a 1 metro. Sí, menos de 1 metro. Ahí es donde nadie se imagina el peligro, porque 1 metro del suelo no parece que estés tan lejos, pero basta un segundo, una mala postura y tu cuerpo se convierte en una estructura que se dobla donde no debe. Y una vez que algo se rompe, nada vuelve a ser igual. Nivel 3, 2 metros, donde los huesos comienzan a pagar el precio. 2 metros no suena gran cosa hasta que los ves desde arriba. Párate sobre un refrigerador, una camioneta o una portería de fútbol. Mira hacia abajo y piensa en dejarte caer sin protección. Suena distinto, ¿verdad? A esta altura ya no es un solo golpe, es un impacto con consecuencias reales. El cuerpo empieza a generar una cantidad de energía que no siempre puede absorber. Si no sabes caer bien, las probabilidades de fracturarte aumentan drásticamente.
tobillos rotos, costillas fisuradas, esguinces de rodilla y en algunos casos incluso fracturas de pelvis si el cuerpo cae rígido o mal alineado. Aquí es donde no solo la edad o la salud previa es lo que importa, es la técnica. De hecho, en deportes como el parkour o el free running, esta es la altura promedio desde que los atletas entrenan sus caídas, pero no porque sea segura, sino porque es el límite tolerable que puede entrenarse. Y aún así, muchos sufren lesiones graves si no ruedan bien o no disipan la energía con el cuerpo. Un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine analizó lesiones en atletas urbanos y reveló que caídas desde 2 metros son responsables de más del 40% de las fracturas que sufren estos practicantes. La línea es delgada, o sabes caer o lo lamentas, porque desde esta altura el suelo ya no es solo suelo, es un muro invisible que te espera, y no siempre con los brazos abiertos. Nivel 4, 3 metros, el punto donde el cuerpo se quiebra por dentro. 3 metros, lo que mide una portería profesional, la altura desde la que muchas personas caen al intentar bajar un techo, una escalera mal apoyada o incluso una rama alta de un árbol. Aquí ya no hablamos solo de fracturas externas, hablamos de lo que se rompe por dentro. Desde esta altura, el cuerpo impacta al suelo con una fuerza que ya no se disipa fácilmente. Los músculos no alcanzan a absorberla, las articulaciones fallan y lo más preocupante es lo que no se ve, las lesiones internas. Una caída mal amortiguada desde 3 metros puede provocar una contusión pulmonar, un pequeño desgarro en el hígado o el vaso, hemorragias abdominales y si la espalda golpea primero, el riesgo de dañar la médula espinal se dispara. Este nivel es tristemente común en el mundo laboral, en construcciones, en almacenes, en tareas de mantenimiento y según la Occupational Safety and Health Administration, este rango de altura es responsable de una gran parte de los accidentes graves que ocurren en el trabajo, porque a esta altura una caída no solo te lastima, te puede incapacitar para siempre. Y eso incluso si caes con suerte, porque si aterrizas mal, si el impacto va directo a la columna o al costado del cráneo, no hay suerte que te alcance. 3 metros, no parece mucho, pero desde ahí el cuerpo ya no cae, colapsa. Nivel 5, 5 metros, donde empieza la verdadera gravedad. 5 metros es la altura de una azotea baja, la rama alta de un árbol o un segundo piso. Y es también el punto donde la mayoría de los cuerpos ya no logran salir ilesos. Caer desde esta distancia no es simplemente un accidente grave, es una caída con consecuencias potencialmente catastróficas. Aquí ya no hablamos de moretones o fracturas simples, hablamos de daños estructurales reales en el cuerpo. Una persona que cae desde 5 metros y no logra amortiguar adecuadamente puede sufrir fracturas vertebrales, roturas de costillas que perforan órganos y lesiones en la cabeza que alteran la conciencia o provocan coma. Según un estudio publicado en el Journal of Trauma and Acute Care Surgery, los pacientes que caen desde alturas entre 4 y 6 metros presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir lesiones múltiples y complejas, muchas de ellas incapacitantes de por vida. Y es que el cuerpo humano, por resistente que parezca, no está diseñado para soportar el golpe de una caída libre desde esa altura. Los huesos, las articulaciones y los órganos internos no pueden hacer nada contra la gravedad que se convierte en su enemiga. Incluso si logras sobrevivir a una caída de 5 metros, es muy probable que lo hagas con secuelas, hernias discales, pérdida de movilidad, daño cerebral o en muchos casos trauma psicológico. 5 metros ya no es un tropiezo, es el umbral entre me levanté y no pude volver a caminar. Nivel 6, 10 metros, la caída que ya no se olvida. 10 metros, el equivalente a un edificio de 3 pisos, una zambullida desde un trampolín olímpico o el tipo de altura que convierte cualquier error en una tragedia. Aquí ya no se trata de lesiones probables, se trata de lesiones casi inevitables. Una persona que cae desde 10 metros golpea el suelo a unos 50 km por hora. El mismo impacto que tendrías si te estrellaras en motocicleta, sin frenos, sin casco y usando el cuerpo como escudo. Las piernas, por reflejo, intentan absorber la caída, pero lo que sucede en realidad es que colapsan como columnas de papel. Los fémures pueden fracturarse al instante y a la fuerza del impacto se transmite directamente a la pelvis y a la columna. El resultado, fracturas múltiples, lesiones torácicas graves y riesgo de daño permanente en médula espinal. Un estudio en el Hospital General of Massachusetts reveló que a partir de los 10 metros, más del 70% de las víctimas sufren múltiples fracturas internas y muchas requieren cirugías mayores o quedan con movilidad reducida para siempre. Y si el impacto es contra la cabeza o el pecho, las posibilidades de sobrevivir sin secuelas son mínimas.
Las costillas pueden perforar los pulmones, el corazón puede rebotar dentro del tórax por la desaceleración, y el cerebro puede colapsar contra las paredes del cráneo, provocando daño neurológico severo. A esta altura el cuerpo ya no resiste, solo reacciona, y muchas veces demasiado tarde. 10 metros no suenan a mucho hasta que los miras desde abajo, y entonces entiendes que no todos los que caen desde ahí se levantan. Nivel 7, 15 metros, donde la muerte ya es la regla. Un edificio de 5 pisos, suficiente para que desde el momento en que te asomas, tu cuerpo sepa que algo irreversible puede ocurrir. Caer desde esta altura significa impactar al suelo a unos 65 kilómetros por hora. Es velocidad suficiente para que los huesos largos se astillen, los órganos se desplacen y los sistemas vitales colapsen con una sola desaceleración. Muchos piensan que si caes de pie, tienes más oportunidades de sobrevivir, pero la realidad es que el cuerpo no está hecho para soportar eso. Las piernas se comportan como columnas que colapsan, los fémures se quiebran y empujan a la pelvis hacia arriba, dañando arterias, vejiga, intestinos. La energía sube hasta la columna y ahí es donde todo puede terminar. Si caes de espalda, el golpe contra el sacro o la caja torácica puede paralizarte si caes de cabeza. Lo más probable es que ni siquiera llegues consciente al hospital. La Universidad de Zúrich hizo un seguimiento de caídas entre el 10 y 20 metros en ambiente urbano. El resultado fue contundente. Más del 85% de los casos resultaron fatales, y quienes sobrevivieron lo hicieron con múltiples operaciones, pérdida de movilidad o daño cerebral irreversible. A esta altura, sobrevivir no depende del cuerpo, depende del entorno, del ángulo y de la suerte. Y la suerte, como sabemos, no siempre está de nuestro lado, porque desde 15 metros la pregunta ya no es si vas a sobrevivir, la pregunta es, ¿cuánto de ti lo hará? Nivel 8, 25 metros, el punto donde el cuerpo se desarma. 25 metros, 8 pisos de altura, es mirar hacia abajo y sentir cómo la gravedad se convierte en abismo. Desde aquí el cuerpo humano ya no cae como una estructura, cae como un proyectil biológico. La velocidad de impacto ronda los 80 kilómetros por hora, pero más allá de los números, lo que realmente ocurre en una caída desde esta altura es un colapso interno total. Los huesos no se fracturan, se pulverizan. Las costillas ya no se doblan, se clavan en los pulmones. El corazón, el hígado y el vaso sufren desgarros por la desaceleración brutal. Y el cerebro, incluso si no hay impacto directo en la cabeza, puede sufrir daños severos solo por el rebote contra las paredes del cráneo. La medicina de trauma considera esta altura como un punto de no retorno clínico. En otras palabras, si no mueres al instante, el tiempo corre en tu contra y rápido. Un estudio de Royal London Hospital analizó casos de pacientes que cayeron entre 20 y 30 metros. El índice de supervivencia fue inferior al 5%, y todos los sobrevivientes presentaron lesiones craneales, cerebrales y daño en múltiples órganos. Y aquí ya no importa tu edad, tu condición física, ni si caes de pie o de espalda. Desde esta altura, el cuerpo simplemente no está diseñado para resistir. Hay una delgada línea entre caer y colapsar. A 25 metros de altura, esa línea desaparece y el suelo ya no te espera, te destruye. Nivel 9, 45 metros, cuando el suelo no basta para matarte, pero casi. El equivalente a un edificio de 15 pisos. Caer desde aquí no es una caída, es una sentencia lanzada desde las alturas. El impacto contra una superficie firme es devastador. A esa velocidad, unos 95 kilómetros por hora, el cuerpo golpea con una fuerza que no solo destruye el exterior, desarma lo que hay por dentro. Los pulmones colapsan, los vasos sanguíneos se revientan, el corazón puede romperse literalmente por la desaceleración, y el cerebro muchas veces ni siquiera queda intacto. El cuerpo llega al suelo como un sistema incapaz de contener su propia estructura, y sin embargo, en contadísimos casos alguien sobrevive. No por resistencia, por entorno. Hay registros médicos reales de personas que han caído desde esta altura y han vivido gracias a condiciones excepcionales. Ramas gruesas que frenan la caída, bancos de nieve profundas, colinas de tierra blanda. No amortiguan el golpe, lo diluyen. En 2019, en Canadá, un esquiador cayó a más de 40 metros tras perder el control en una zona boscosa. Golpeó nieve fresca, estaba completamente relajado por el pánico y su cuerpo logró sobrevivir sin lesiones internas graves. Un caso entre miles, literalmente, porque desde esta altura no sobrevives por reflejo ni por fuerza, sobrevives porque algo allá abajo decidió no matarte. Nivel 10, 60 metros, velocidad terminal donde el cuerpo deja de caer y empieza a romperse. Un rascacielos pequeño, 20 pisos. A esta altura, el cuerpo ya no acelera más. Ha alcanzado lo que la física llama su velocidad terminal, alrededor de 200 kilómetros por hora.
Eso significa que desde este punto en adelante caer desde 100, 500 o incluso 1000 metros no hace diferencia en la velocidad del impacto. Lo que cambia no es la fuerza, sino la duración de la caída. Pero el golpe final siempre será el mismo. Es un golpe brutal. El cuerpo en ese instante ya no se comporta como una estructura orgánica, se comporta como un proyectil. Al impactar contra una superficie sólida, la desaceleración es tan inmediata que los órganos flotan dentro del torso durante milésimas de segundo y luego se revientan. El corazón se rasga, el hígado se parte, los pulmones colapsan, el cráneo puede fracturarse incluso si no golpea directamente, solo por la presión interna. Es como si el cuerpo se desintegrara por dentro, víctima no solo del golpe, sino de la física. Y aún así, hay quienes han sobrevivido, pero siempre bajo una condición clave: el entorno amortiguó gradualmente la caída. Ramas de árboles que frenan, nieve profunda que cede, un ángulo perfecto, un cuerpo totalmente relajado y muchísima suerte. Pero sin todo eso, desde los 60 metros, no hay músculo, reflejo ni instinto que te salve. Solo queda el momento exacto en el que el cuerpo deja de caer y empieza a romperse. Ahora te traigo un caso extremo, más de 10.000 metros, la caída de milagro que desafió la física. En enero de 1972, un vuelo comercial de la aerolínea yugoslava JAT explota en pleno cielo europeo. La altitud, 10.160 metros. Ningún paracaídas, ninguna protección, solo el vacío, el caos y una caída libre a más de 200 kilómetros por hora. En medio de los escombros, una sola persona sobrevive. Su nombre, Vesna Vulović, azafata de 22 años. Su historia hasta hoy no tiene explicación científica clara. Vesna cae dentro de una sección del fuselaje que permanece parcialmente cerrada. Su cuerpo está completamente inconsciente, y ese detalle es clave, porque al estar relajada su cuerpo no pone resistencia al impacto. El destino, una ladera boscosa nevada en Checoslovaquia. La nieve, los árboles y el ángulo inclinado del terreno absorbieron la fuerza de la caída en varias etapas. Fue como una combinación perfecta de variables imposibles de repetir. Vesna sufrió fractura de cráneo, vértebras rotas, piernas quebradas y un coma de varios días, pero vivió y vivió sin daño neurológico permanente. El libro de los récords Guinness aún registra su caída como la más alta jamás sobrevivida sin paracaídas. Y cuando los médicos la entrevistaron tiempo después, ella dijo que no recordaba nada, solo despertar y saber que estaba viva. Porque hay momentos en que la ciencia no basta, en que la lógica no explica y el cuerpo humano, frágil y vulnerable, decide resistir lo imposible. Caer es una de las experiencias más humanas que existen. Todos lo hemos hecho, en cuerpo, en vida, en decisiones. Pero hoy vimos algo más profundo. ¿Hasta dónde puede llegar el cuerpo humano antes de rendirse? Desde un simple tropiezo en casa hasta un salto mortal desde el cielo, cada caída cuenta una historia. Una historia de física, de biología, pero también de azar. Porque no siempre sobrevive el más fuerte. A veces solo sobrevive el que cayó de la manera correcta. Y si eso pasa con el cuerpo, ¿qué otras cosas pueden resistir lo que creemos imposible? La gravedad es una ley, pero hay otras fuerzas más misteriosas que aún no entendemos del todo. Si te quedaste con esa sensación de asombro, espera ver lo que sigue. Lo que está por venir no cae, se hunde.